Tanto en el prólogo como en la contrasolapa dejo bien claro que la mayoría de los políticos no son así. Lo que pasa es que lo bueno, lo excelente, no es noticia. Y ahí los periodistas tenéis mucho que decir o mucho que hablar, ¿no? Las buenas noticias no venden, los buenos políticos no aparecen en portada por haber hecho algo muy bueno, se le supone. En cambio, es un libro que acumula todas las fechorías que han hecho los políticos a lo largo de la historia y, vistas en su conjunto, dan una sensación que es la que aparece en el título. Luego, el título no es más que una buena representación de los casos de los que hablo en el libro, que son cientos o diría que miles, y no se puede llegar a otra conclusión que la que pone en el título. Luego, el título no es un título provocador o un título que intenta manipular y luego lo que te encuentras dentro es otra cosa. El título representa lo que hay dentro, pero lo que hay dentro no es el 100% de los políticos. A las personas se les conoce por las situaciones extremas en las que son capaces de desempeñar su trabajo, y efectivamente la historia del poder, la historia de los gobernantes está llena de lo que nosotros llamamos falsos positivos y falsos negativos. Y los falsos positivos y los falsos negativos, que es un constructo, un concepto que se utiliza prácticamente en todas las profesiones, gente que parecía buena y que acabó mala, y gente que parecía mala y acabó buena, se asume como inevitable. Pero el libro no habla de estos casos, vamos a llamar extremos, que los puedo contar como anécdota. El libro habla del excesivo número de falsos positivos en la política de pequeño nivel, en la política más cotidiana. Es decir, personas que no es que parecieran buenas ni malas, sino sencillamente que no han pasado ningún proceso de selección y se han visto de repente ostentadas de un enorme poder económico, de un enorme poder de influencia, de un enorme poder de privilegios, de uso de privilegios, y que al no estar preparado para ello, acaban con las conductas indeseables que todos sabemos y que ningún ciudadano puede sentirse orgulloso: despilfarro, corrupción, inmoralidad, mentiras y demás. Y estamos rodeados de ellos. Son 4 casos, que yo he hecho un libro con 4 casos. Estamos rodeados. Hay que preguntarse por qué motivo no le damos más importancia de la que tiene. ¿Vale? Hoy en día, cualquier concejal, cualquier persona que por ser amigo de alguien ha estado en una lista electoral y es joven, sin experiencia, y ha estado en las juventudes del partido, de repente se ve de concejal de infraestructuras manejando 12 millones de euros en su municipio. ¿Hay alguien que se haya preocupado en saber si esa persona, no sé, ha manejado algo de dinero con anterioridad, ha tenido un paso por una empresa de manera solvente, ha escrito artículos de investigación, tiene la educación, aunque no tenga experiencia, tiene la educación mínima o los conocimientos para desarrollar eso, para estar sometido a presión psicológica? Ninguna. No existe ningún control, no existe ninguna garantía. ¿Cómo es posible que le pidamos esa garantía a profesiones que nos implican menos y no se la estamos pidiendo a esas personas? Eso nos lleva a otra reflexión, y es que cuando estamos rodeados de estas incompetencias, normalmente no salimos a la calle a pedir su dimisión, a no ser que el caso sea ya súper extremo. ¿Por qué motivo? Cuando deberíamos hacerlo. Porque yo planteo 4 hipótesis, no sé si has llegado a esa parte del libro. En primer lugar, esos políticos normalmente acaban sabiendo manipular muy bien, ¿vale? Acaban vendiéndonos motos. Coge cualquier político de los que ha hecho declaraciones sobre el caso Koldo, del propio partido. Koldo no existe, Koldo es un caso aislado, Koldo, ¿de quién me habla usted? Y tú acabas diciendo, pues es verdad. O la amnistía es buena, la amnistía pacifica.
Es decir, tenemos un filtro tan pequeño de reflexión que acabamos creyéndonos lo primero que nos cuentan. Es decir, nos manipulan muy fácilmente. Segunda hipótesis de por qué los están ahí y no se van, o por qué están ahí y no los echamos. Muchos de ellos nos proporcionan ventajas. Hay una cátedra en la Universidad de Murcia que se dedica a estudiar únicamente cuántos alcaldes de los que han sido procesados, imputados o condenados han vuelto a ganar las elecciones. Por el número tan elevado. No es lógico, es contraintuitivo. No es lógico. Se supone que unas elecciones castigan al político que no es ejemplar. Pues una de las conclusiones a las que llegan es que o son simpáticos o reparten muchos recursos. Entonces, si resulta que un político inútil está repartiendo subvenciones a todas las asociaciones vecinales, al final las asociaciones vecinales le acabarán votando o no acabarán pidiendo su destitución. Es decir, la incompetencia lleva aparejada, lleva en paralelo ventajas o reparto de recursos. Es una práctica bastante habitual. Hay otra hipótesis que es que los ciudadanos tendemos a la sumisión. Los ciudadanos no podemos estar con 20 frentes abiertos permanentemente de actualidad. Bastantes problemas tenemos con nuestra vida cotidiana, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros jefes, la cuenta corriente y demás, como para encima preocuparnos del político inepto, del político inútil. Entonces, al final, ante la frustración y no tener suficientes mecanismos de defensa para esta indignación, acabamos sumisos y diciendo, bueno, que hagan lo que quieran, y yo con tener mi vida cotidiana resuelta, que se peleen y que hagan lo que quieran. Y acabamos viendo la política como una especie de espectáculo, ¿no? Vemos el telediario, ayer era un desastre, 20 minutos de telediario, me da igual cuál veas, eran insultos en el Senado, insultos en el Congreso, insultos en la Asamblea Europea. Y la cuarta hipótesis de por qué los ciudadanos no los echamos es que los propios partidos, que son los que realmente tienen que hacerlo, son tremendamente condescendientes con esta manera de incompetencia. Asumen que que hay elementos incompetentes, lo son por culpa de ellos mismos, y los propios partidos no hacen nada. De hecho, el cerrar filas, que puede valorarse o puede calificarse como de una actitud solidaria, buena, ¿no? El partido cierra filas alrededor de... En el fondo no es más que una desfachatez más, sobre todo en casos que son flagrantes o que ha habido una clara falta de ejemplaridad. O sea, no importa que si los ciudadanos exigimos ejemplaridad a los políticos, basta que una conducta no sea ejemplar para que la persona salga del puesto que está ocupando, pase a ocuparla otro. No hace falta que esté condenado, basta que sea una conducta no ejemplar. ¿Cómo es que la presidenta de la Comunidad de Madrid le pillan robando y no dimite? No hace falta que haya un juicio. Basta esa falta de ejemplaridad, esa falta de referencia en valores para decir, usted ya no es válida para estar ahí. ¿Qué reivindico en el libro? Que todos estos personajes puedan ser seleccionados con antelación y el número de falsos positivos, el número de gente que parecía buena y luego es mala, disminuya. Es imposible que sea cero, pero creo que los ciudadanos tenemos derecho a que sea el mínimo posible. Yo creo que la prensa hoy en día es poco crítica y poco reflexiva, ¿vale? Son las dos palabras que quiero emplear. En general, capta la noticia tal y como la emite el comunicador y la considera una verdad. Es lo que se llama la posverdad. Entonces, sale un político y me cuenta una mentira. Tú, periodista, te das cuenta de que te está contando una mentira, a ver, una mentira decorada, se entiende, ¿no? Una mentira, pero tú no titulas el político ha mentido, tú titulas lo que ha dicho el político. Vale,
Eso queda muy bien justificado diciendo, no, el periodista está obligado a transmitir lo que ve, no tiene que valorar. Bueno, pero es que si te está mintiendo o te está vendiendo una moto o te está manipulando o dijo en campaña electoral que iba a hacer esto, esto y esto y está haciendo todo lo contrario, cuando dijo que la amnistía era anticonstitucional y ahora dice que no, el trabajo del periodista también es poner en relevancia, poner blanco sobre negro en la contradicción. Y eso muchas veces no se hace. O sea, ya no digo reinterpretar, solamente digo contrastar, que sería el segundo paso. El primero es comunicar, eso lo hacéis muy bien. El segundo sería reflexionar sobre el propio mensaje, eso lo hacéis muy poco. Y lo tercero, que no se hace prácticamente nada, es valorar. Bien, quizá no haya que valorar, pero yo en la segunda fase sí que la echo de menos. Es decir, al político hay que desenmascararlo. Los periodistas tenéis que desenmascarar a los políticos inútiles. No lo puede hacer nadie. La sociedad ya hemos visto que no está, es que además no es su obligación. Y hace la sociedad tiene sus mecanismos de defensa. Oiga, a mí no me agobie, me están engañando, ya lo sé, pero no voy a ir a la barricada. Y ahí queda, pues sí, es un político mentiroso y punto. Pero a la barricada tiene que ir a lo mejor el mundo de los medios de comunicación, sobre todo los más independientes, porque os dais cuenta de cuándo estáis ante un político que no se merece estar ahí. Directores generales, concejales, bueno, han llegado ahí como han llegado y no nos olvidemos, es que no es una broma estar ahí. Es decir, no... estas personas no son administrativos que están poniendo cuños en un papel. Es que tienen un presupuesto de 2 millones de euros o de 15 o de 25 y están priorizando cuál es la ciudad del futuro, cuál es la ciudad dentro de 20 años. Están determinando si hay más impuestos o menos impuestos, a quién se les da ayuda. Directamente si las bicicletas tienen que estar o no tienen que estar, pero detrás de las bicicletas hay una comodidad, hay unas inversiones, hay una gente que sale favorecida. Es decir, las consecuencias son demasiado importantes para el poco caso que hacemos a denunciar a los ineptos o a pedir que se seleccione mejor a los buenos. Hay una parte del juego político que es incompetente, que es el que yo denuncio y reclamo que se cura con selección, y hay una parte del juego político que, aunque nos parezca incómodo, o nos parezca crispante, o nos parezca extremo, no se puede evitar, porque son las reglas del juego político. A mí me incomoda levantarme todos los días con los titulares de Cataluña. A mí me gustaría levantarme con titulares de España en general, de inversiones, de política internacional, de geoestrategia, o de hoy Murcia, mañana Galicia y pasado mañana Andalucía. Y todos los días es Cataluña. Entonces, a mí eso me incomoda, pero me incomoda como ciudadano, no como analista político. Como analista político veo que se ha creado un juego que no me gusta, pero que es legítimo dentro del juego político. Y entonces, los políticos catalanes tienen como misión marcar agenda nacional y lo hacen a la perfección. Y les da rédito electoral. De hecho, llevan gobernando nacionalistas desde el minuto 1, con partidos nacionales o sin partidos nacionales, pero el nacionalismo siempre ha dirigido los destinos del País Vasco, que tiene menos impacto porque la estrategia es otra, y en Cataluña. Luego les da el rédito electoral que consideran, y es legítimo. Me puede gustar más o menos, pero no puedo decir que eso sí sea incompetencia. Y por parte del Gobierno nacional pueden combatir esa agenda o asumirla. En el caso de este gobierno la ha asumido. No me gusta, pero entra dentro del juego político legítimo. Luego, diferencio las dos cosas, ¿vale? Estoy cansado, no me gusta, pero hablo como ciudadano.